vamos a abordar este tema, consecuencias legales de las facultades de gestión. Primero, pues tenemos que definir dentro del Código Fiscal de la Federación donde se encuentran contenidas estas facultades de gestión y cuáles son principalmente estas facultades de gestión para poder hacer comentarios al respecto. Entonces, cuando nos damos a la tarea de buscar en el Código Fiscal de la Federación cuáles son esas facultades de gestión, pues encontramos eso que vemos precisamente ahí en pantalla. Dentro del código tenemos el título 3 que habla de las facultades de las autoridades fiscales. Pero pues de una forma, pues no sé si falta de técnica legislativa o simplemente así fue la intención, ese capítulo 1 del título 3 del Código Fiscal de la Federación, pues no está innominado así lo podemos ver en el Código Fiscal, capítulo 1, artículo 33 al artículo 69 ter, y al estar hablando de las facultades de las autoridades fiscales, bueno, pues tenemos entendido que ahí están contenidas todas las facultades de las autoridades fiscales. Ahorita vamos a ver que no necesariamente es así. Entonces, si nosotros buscamos esas facultades de gestión, pues así como tal, no las vamos a encontrar contenidas en el código. Y dicen, bueno, entonces, ¿cuáles son esas facultades de gestión de que se nos está hablando en este tema? Pues fíjense que por ahí, en el 2017, surgió esta tesis que tenemos en este momento en pantalla, publicada el 6 de enero del 2017 por la segunda sala, tesis que, si ustedes me lo permiten y por su trascendencia, de las autoridades fiscales, aspectos que las distinguen. Quiero dar así, previo a continuar su lectura, como propiamente el Código Fiscal de la Federación no viene a definirnos en qué casos estamos hablando de una facultad de comprobación y en qué casos estamos hablando de las facultades de gestión, pues vino aquí la segunda sala a tratar de delimitar este asunto en una tesis que de pronto al terminarla de leer, decir, bueno, ¿qué me quiso decir? ¿O cuál fue la idea? ¿O qué onda? ¿No? Dice así, aspectos que las distinguen. Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal, conforme al artículo 16, párrafos 1 y 16 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, y aquí viene la parte que empieza a hablar del tema, puede ejercer facultades de gestión, ¿sí? Que son, lo pone entre paréntesis, asistencia, control o vigilancia. Asistencia, control o vigilancia. Esto es importante. Ahorita vamos a estar resaltando algunos aspectos en ese sentido. Y luego me dice, y de comprobación, que tiene como finalidad la inspección, verificación, determinación o liquidación de la obligación de contribuir prevista en el artículo 31, fracción 4 del mismo ordenamiento supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la obligación tributaria. Y luego nos continúa diciendo, así dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, nos dice, ojo aquí con este término, se encuentran entre otras, es decir, no está siendo totalmente limitativa la tesis, de decir, son estas y nada más esas, sino más bien lo maneja que entre otras. Pero el hecho de que nos esté diciendo que son de asistencia, control y vigilancia, pues ya también nos da una idea un poco más clara cuáles son esas facultades que tenemos que tener incluidas ahí. Entonces nos dice, dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, las previstas en los numerales 22, que nos habla de la devolución, de la solicitud de devolución de impuestos, artículo 41, 41A y 41B del Código Fiscal de la Federación.
como dice ahí, entre otras, ¿sí? En cambio, las facultades de comprobación, y aquí sí quiero llamar su atención, cuando hablamos del término facultades de comprobación, sí es muy específica la tesis. Además, el artículo 42 del Código Fiscal también lo es, que dentro de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se establecen en el artículo, precisamente el artículo 42 del Código citado, y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las referidas obligaciones. Facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y procedimiento propios de cumplir. Entonces decimos, bueno, y entonces esta tesis, ¿cuál fue su finalidad? Definir lo que debemos entender como facultades de gestión o definir lo que debemos entender por facultades de comprobación. O sea, ¿por qué tuvo que venir esta tesis a definir esta situación? Como que no alcanzamos a encontrar de su simple lectura. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que la autoridad empezó a ejercer diversas facultades de gestión y, como vamos a estar viendo en un momento más adelante, que además, por la expertise de todos los que están aquí reunidos, porque pues esta institución TEGRA pues tiene agrupados o está dirigido a un público muy especializado, y es lo que me hace suponer que todos ustedes ya tienen al menos algunas experiencias que tienen que ver con estos temas de cartas, invitación y demás. Entonces, como ustedes lo saben, la autoridad fiscal recientemente ha empezado, bueno, ni tan recientemente, ya tiene algunos años, pero cosa que vamos a estar viendo que se incrementa en este gobierno, el hecho de tratar de fiscalizar a los contribuyentes a través de lo que se conoce como, entre otros ejemplos, como cartas invitación. Y ahora, como lo vamos a ver también, pues con otras notificaciones que van a estar haciendo a través del buzón tributario, e inclusive, fíjense qué interesante es esto, que todo esto, insisto, ya ustedes seguramente lo han estado comentando, a través de el envío de una propuesta del llenado de las declaraciones de tanto las personas físicas como las personas morales. Entonces, todo esto, aunque no está precisamente definido así en esta tesis, me voy a regresar una diapositiva, como vemos ahí, del artículo 33 al 69, pues está inominado, solamente sabemos que se trata de facultades de las autoridades fiscales, de facultades. Algunas facultades pues consisten, como lo vemos en el artículo 69b, en el artículo 58, el 69b, perdón, que nos habla de la presunción de que los comprobantes que se emiten amparan operaciones inexistentes, al 69b bis también, que estamos hablando de la presunción de transmisión de pérdidas, ¿sí? De pérdidas indebidamente. También el artículo 59, que la presunción de ingresos de las personas, tanto físicas como morales. En ese artículo 59, por ejemplo, es donde encontramos los depósitos en cuentas bancarias que no están registrados en contabilidad. Entonces podemos decir que esas también son facultades que tiene la autoridad, facultades desde luego de presunción de ingresos, facultades de presunción de utilidades, como es el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, todas esas son aglutinadas en los artículos 33 a 69, están aglutinadas todas las facultades de las autoridades fiscales. Y la tesis nos especifica que las facultades de comprobación las encontramos contenidas en el artículo 42 de ese referido Código Fiscal. Entonces, del artículo 33, más o menos al artículo 40 y hasta antes del 42, pues tenemos encontradas diversas facultades que en algunos casos se han dado en llamar facultades de auxilio
y de capacitación a los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales. Entonces, allí es donde encontramos contenido también, pues también contenido, perdón, las consultas que podemos hacer a las autoridades fiscales, el procedimiento de aclaración administrativa, consultas a los particulares. Entonces, la facultad que tiene el Ejecutivo también de poder aplicar condonaciones. Entonces, es una serie de facultades que se encuentran contenidas en esta parte del artículo 33 al 69. Pero, concretamente, ahorita estas facultades de gestión a que se está refiriendo la tesis que tenemos ahorita en pantalla son aquellas que tienen que ver con la asistencia, control o vigilancia que practican las autoridades fiscales a los contribuyentes. Ahora, ¿por qué se hizo necesario esta tesis? Bueno, lo que pasa es que la autoridad empezó a ejercer este tipo de facultades y como todos sabemos no tienen un procedimiento previamente establecido, un procedimiento específico. Cuando nos llega, por citar solamente algún ejemplo, cuando nos llega una carta de invitación, ahorita lo hemos estado viendo, que en algunos casos, bueno, ahorita últimamente ya han sido más bien así, que se genera una cita vía remota con algunas de las autoridades, generalmente de un buen nivel dentro de la autoridad fiscal. Nos ha tocado ver que han sido con el administrador desconcentrado de auditoría, nos ha tocado ver que es con el administrador de recaudación, dependiendo del tema del que se trata. Nos ha tocado también ya casos en donde hemos visto juntos al administrador desconcentrado de auditoría, jurídico, de recaudación, o nos ha tocado casos también donde en estas citas vía remota o por Zoom o por Team, nos ha tocado ver casos donde se conecta por parte de las autoridades fiscales una persona directamente de la administración a la que corresponde el domicilio y una persona también del área central. Entonces, pues es lo que hemos estado viendo por parte de las autoridades. Ahora, generalmente nos ponen una cita para un día determinado y a partir de esa cita, pues nos muestran en pantalla lo que ellos desde su perspectiva están viendo respecto de los contribuyentes. Y ya nos hacen una presentación, que hemos tenido casos que hacen en PowerPoint, nos hacen en Excel, donde ellos dicen, mira, esto es lo que yo estoy viendo respecto de la forma en que estás llevando a cabo el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Aquí, esto que les digo es importante porque de hecho de eso se tratan estas facultades de gestión. Aquí viene una parte importante de intimidación hacia el contribuyente, ¿sí? Ha habido casos donde el contribuyente cuando recibe este tipo de cartas de invitación, me gusta comentar este ejemplo, pues bueno, este dicho popular, pues que solo el que carga el costal sabe lo que lleva adentro. Entonces, cuando te llega una facultad de comprobación, dígase revisión de gabinete, visita domiciliaria, o inclusive una facultad de gestión, lo primero que nosotros pensamos, o lo primero que piensa el contribuyente es no en el procedimiento que está llevando a cabo la autoridad y cómo lo va a llevar, sino de pronto se le vienen a la mente todas esas cosas que él cree, o efectivamente así fue, que no se han estado cumpliendo. Todas las cosas que diga, ay, es que me faltó presentar esto, faltó presentar aquello, o tal ingreso que no puse, no sé. Cada caso es totalmente diferente. Habrá ingresos que sí se declaran, otros que no se declaran, no lo sé,
Pero cuando llega cualquiera de estos actos de fiscalización de las autoridades en contra de los contribuyentes, pues los contribuyentes claro que se estresan, ¿no? Claro que se preocupan. Y ese es precisamente el objetivo de estas facultades de gestión y de estas facultades que tiene la autoridad supuestamente de asistencia. Ahorita comentamos por qué son supuestamente de asistencia, de control y de vigilancia, ¿sí? Entonces, de eso se trata estas facultades que ahora ha estado ejerciendo la autoridad. Me decía un cliente por ahí, decía el cliente, no, es que no inventes, dice, este tema de la contabilidad y desde luego pues las cuestiones fiscales, dice, perdón por el chiste, pero fue el comentario así, ¿no? Dice, está como mi esposa, ¿no? Hay veces que nos peleamos y de pronto dice, y empieza a sacarme todos los pleitos que traíamos desde hace 5 años. No, que fíjate, ¿te acuerdas cuando aquella vez hiciste esto y esto y esto? Y tú dices, cabrón, eso ya nos habíamos peleado, ya nos habíamos arreglado eso, y otra vez vuelves a sacarme todo eso. Dice, pues así siento que está el SAT, así siento que están estos temas de la contabilidad de las partes y la parte de las cuestiones fiscales. O sea, eso ya pasó, eso ya en algunos casos, y los hemos tenido, ya hubo una carta de invitación, ya se aclaró, y de pronto me vuelven a llegar, o aclaramos supuestamente en una carta de invitación, y resulta que de todo, inclusive me dijo la otra, oye, págame esta cantidad, y aquí tenemos ya todo esto como aclarado, y de pronto llegan el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación. Ya hemos tenido esos casos. Se dice que la autoridad pues no tiene palabra de honor, y esto es así, en el sentido de que nosotros podemos saber, ese es lo malo de este tipo de facultades, llegan estas personas que nos están entrevistando y nos dicen, oye, mira, es que estas son las inconsistencias, a ver, pásame este documento, este y este. Finalmente puede ser que lleguen a encontrar efectivamente diferencias o que no sea ese el caso, pero si llegan a encontrar, ha habido casos donde se dice, oye, pues vamos a autocorregirnos, dime qué es lo que necesitas, se hace la autocorrección, se hacen los pagos, y hemos tenido casos en los que posteriormente nos llega de todos modos el ejercicio de las facultades de comprobación. Y entonces así tenemos el problema con el contribuyente que dice, oye, pues no, que sí se habían aclarado esa situación que traíamos, empiezan a dudar del asesor porque dicen, oye, tú habías dicho que ya estaba todo esto aclarado. Desafortunadamente no fue así. Entonces, sí es una situación que se está tornando un poquito complicada. Ahora, le ha funcionado tanto a la autoridad fiscal que hemos tenido conocimiento incluso que algunas áreas de la propia autoridad las han movido para llevar a cabo este tipo de facultades de gestión. También debemos de tomar en cuenta que estas facultades de gestión es más fácil ejercerlas respecto de situaciones o de obligaciones que la autoridad, digámoslo así, desde su perspectiva puede ver más fácilmente. Me explico. Me explico. Si la autoridad llega y determina que un contribuyente se ubica en el supuesto del primer párrafo del artículo 69b y consecuentemente se le da la oportunidad de desvirtuar y no lo logra hacer, y esta persona se convierte en un EFOS y es publicado en el Diario Oficial de la Federación, en las páginas del SAT, se le notifica y demás, todo el procedimiento. Si llega a hacerlo, pues para la autoridad es relativamente ya muy sencillo detectar quiénes son las personas que recibieron un comprobante fiscal de esta persona, lo que se conoce pues también como los EDOS. Y para esta autoridad será más fácil llevar a cabo el inicio de sus facultades a través de facultades, en este caso de gestión, a través de estas que denominamos
cartas invitación que se están haciendo a los contribuyentes. Entonces, son el tipo de cosas que la autoridad fiscal más fácil puede ejercer en contra de los contribuyentes. Ahora, viene la otra parte, y que también ya la autoridad se está dando cuenta de ello. Eso que estamos diciendo ahorita de los CEFOS es relativamente sencillo para la autoridad de enterarse quién está incurriendo en este tipo de infracciones, pero también para la autoridad es un poco más sencillo tener información, tanto de la información contenida en las cuentas bancarias de los contribuyentes y también la información contenida desde luego en los FDIs. Y lo que está haciendo la autoridad es perfeccionar este tipo de facultades de gestión, este tipo de medidas de control, este tipo de medidas de vigilancia, ¿sí? Y es por eso que las está fortaleciendo, que es lo que vamos a estar comentando ahorita. También es cierto que para la autoridad fiscal resulta sumamente más sencillo ejercer las facultades de gestión porque lanza la pregunta al contribuyente y le dice, a ver, aclárame estas observaciones que te estoy haciendo aquí, aclárame, tratándose de los CEFOS, por ejemplo, aclárame estas facturas o estas operaciones y tráeme toda la información que consideres. Y debemos de tomar en cuenta también que las autoridades, en estos casos, no tienen propiamente dicho un plazo para poder ejercer estas facultades. Sí, desde luego la caducidad y demás, pero no tienen propiamente, vamos a pensar, se hace la notificación de esta carta de invitación o de este documento que se le esté notificando al contribuyente, no tiene que cumplir con las mismas formalidades que se cumplen para, por ejemplo, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, ¿sí? Sino que simplemente hace la notificación y la propia autoridad de mutuo propio establece los plazos en los que se deben de cumplir esta obligación. Entonces, hemos tenido casos donde los plazos coinciden con los que señala el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, dependiendo del tipo de información. Hemos tenido otros casos donde la autoridad dice, te voy a dar un mes, porque también están viendo que está complicado. Hemos tenido casos donde nos han dado hasta 2 meses o 3 meses, pero todo esto es arbitrario. Es decir, todo esto las autoridades fiscales lo están haciendo, pues, si me permiten el término, pues llegan con el contribuyente, más o menos le tantean ahí, en efecto así es, como decimos en mi rancho, le tantean el agua a los camotes, ya están viendo qué tanto tiempo sí te puede cumplir o no te puede cumplir, o si definitivamente están viendo que este contribuyente no va a cumplir, le recortan los plazos para pasar a la siguiente instancia, y eso es parte de lo que está haciendo que estas facultades de comprobación facultades de gestión, sean muy favorecidas por parte de las autoridades, es decir, que les esté gustando ejercerlas, y por otro lado, que sean muy complicadas para los contribuyentes, porque tienen a veces que cumplir en plazos súper reducidos. Aquí quiero, por ejemplo, llamar su atención, si estuviéramos hablando de una visita domiciliaria, que es una facultad de comprobación contenida en el artículo 42, como lo dice esa tesis, una visita domiciliaria que se tendría que cumplir, o sea, tienes un plazo máximo de hasta 12 meses, donde la autoridad, más bien la autoridad tiene ese plazo máximo de 12 meses, donde la autoridad tiene que ir ajustando sus procedimientos a lo que establece vamos a decirlo así, estos artículos del Código Fiscal de la Federación. El artículo, por ejemplo, la visita domiciliaria se encuentra regulada desde luego en la fracción 3 del artículo 42, y luego a partir del artículo 43 al 47, en términos generales, el artículo 50 también regula las condiciones en que la autoridad fiscal deberá llevar a cabo estas facultades de comprobación. Establece
los plazos, los lineamientos, cómo debe de estar solicitando la documentación, cómo debe de notificarse, dónde debe de llevarse a cabo la notificación, le exige requisitos, que estas notificaciones se deben de levantar actas debidamente circunstanciadas. Esto créanme que para la autoridad, aunque tiene pues su equipo de auditores, tiene un equipo y demás para que lleven a cabo este tipo de actuaciones, pero todo eso conlleva para la autoridad la obligación de cumplir con una serie de formalismos que si no cumple traen como consecuencia la nulidad de ese acto de autoridad. ¿Qué pasa por el contrario con las facultades de gestión? Pues que hacen las notificaciones de forma totalmente sin un procedimiento. De lo único que trata la autoridad es de asegurarse que la persona que tiene la capacidad de decisión o la representación legal sea la que va a asistir a esa reunión. Lo hemos visto que hay notificaciones que hacen, hemos llegado a ver algunas en un papelito, esto ya va a cambiar, de hecho ese es parte del tema de esto que estamos platicando ahorita. Llegamos a ver un papelito, es decir, una hoja de libreta cortada a la mitad, literal cortada, donde querían que se les aclararan una diferencia de ingresos en una empresa de ingresos de 500 millones, que le aclararan cerca de 5 millones de ingresos. Otra empresa, en esa misma empresa el SAT tenía verificado, que eso es otra cosa que también están haciendo, mucho ojo con eso. En esta misma empresa que les comento, todo esto nos fuimos enterando por el transcurso del tiempo y por las actuaciones que hacía esta autoridad, que primero quisieron que se les aclararan 5 millones de pesos, que después de revisar dijeron, no, sí fue una omisión, ok, y decía la autoridad, págame esto y ya esto queda aclarado. Se pagaron la diferencia por esos 5 millones de pesos que verdaderamente era una omisión, y se pasan a lo siguiente, tenían detectados en realidad 50 millones de pesos de facturas que había emitido un EFOS. Entonces, como que, fíjense nada más la situación aquí. Este tipo de facultades de gestión le está permitiendo a la autoridad, lo hemos visto ya en 2 o 3 casos, ir aclarando primero lo que le puede pagar, lo que puede sacarle al contribuyente una cierta cantidad, un pago y demás, y se va primero con eso, se va así de esa forma, va obteniendo los recursos, pasa a lo siguiente, y al final, si se hace necesario, pues llega con facultades de comprobación, con todas las formalidades que esto conlleva, ¿no? Entonces, por eso le ha sido tan redituable a la autoridad. Imagínense ese contribuyente que le llegan y dice, oye, traes una diferencia de 5 millones, y el contribuyente dice, oye, pues 5 millones, y te acuerdas que traíamos por ahí que salió un EFOS y que no se aclararon, que no sé qué, y dices, pues eso ni lo ha visto, pues ya, si no lo ha visto, ni le muevas, eso decían dentro de la empresa, dicen, ni le muevas, paga eso, ya que ni siquiera te voltea a ver la autoridad. Pagaba la diferencia de los 5 millones de pesos y apenas estabas pagando, ya te estaba llegando la otra carta de invitación de las otras inconsistencias que tenía esa empresa, o bueno, en realidad no eran inconsistencias, pero así parece ser por el tema de los EFOS. Entonces, es una flexibilidad increíble para la actuación de las autoridades fiscales. Por eso les ha sido tan redituable el ejercicio de estas facultades de gestión, ¿sí? Por la flexibilidad que les está dando, porque propiamente no tienen plazos, pero además porque dicen los tribunales que cuando se ejercen este tipo de facultades de gestión, como lo estamos comentando ahorita, pues no se le está causando ningún perjuicio al contribuyente. Antes bien, se le está dando la oportunidad de que corrija su situación fiscal sin que se le inicien facultades de comprobación. Entonces, pues están obligando a los contribuyentes a que se tengan que autocorregir sin haber iniciado facultades, y en algunos casos hasta con algunas cantidades de pago. Muchas personas empezaron a impugnar, muchas personas siguen impugnando este tipo de facultades por precisamente esta omisión en los procedimientos que debe de seguir la autoridad cuando se ejercen estas facultades de gestión.
Fue por eso que la segunda sala nos emite esta tesis que viene a definir cuáles son unas y cuáles son otras de las facultades de gestión, facultades de comprobación, y luego nos dice aquí mismo, dice, facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal indicado una regulación y procedimientos propios que cumplir. Es decir, que veladamente, no sé si tan veladamente o directamente me está diciendo, no, a ver, como dijo el dios del vino, Baco, no revuelvas, ¿sí? No revuelvas. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo que no revuelvas? Si las facultades de gestión tienen su propia regulación o tienen su regulación propia, no vengas a quererme traer los requisitos y las formalidades de las facultades de comprobación y que te sean aplicables a las facultades de gestión. Son distintas y cada una de ellas va a tener su regulación en sus propios ordenamientos. Pero de pronto nosotros volteamos a ver los ordenamientos que contienen estas facultades de gestión. Decimos, oye, autoridad, pero aquí, ¿cuál es el ordenamiento? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Si tomamos en cuenta que el principio de legalidad, lo ha dicho la Corte, consiste en saber a qué atenerse, pues dime en las facultades de gestión, ¿a qué me voy a atener cuando me llegue una carta de invitación? Y entonces, pues aquí nos están diciendo, bueno, pues ¿cómo a qué te vas a atener? Pues nada más ven y cumple. Aquí lo que estamos haciendo es, te estamos ayudando a que cumplas, a que estés al corriente con el pago de tus obligaciones fiscales. Entonces, sí se torna un poquito incierto, una situación que sí genera inseguridad, el hecho de que las autoridades fiscales ejerzan estas facultades de gestión y que no haya con precisión, que no exista un procedimiento y plazos que debidamente o que estén claros y que debidamente nosotros podamos saber a qué atenernos, a ver cuáles van a ser los pasos, cuáles son los pasos, cuáles son los plazos, los pasos que debemos de seguir para dar contestación a estas facultades de gestión. Ese es el problema que tenemos con estas facultades de gestión. Ahora, ¿le han sido de utilidad a las autoridades fiscales? Claro que les han sido de utilidad, precisamente por eso es que las están incrementando para este ejercicio fiscal. Esto que tenemos aquí es esta misma tesis, nada más que le estamos aquí acomodando cuáles son las facultades de gestión, cuáles son las facultades de comprobación, los fundamentos, todo esto obtenido de esta tesis que acabamos de leer. ¿Cuál es la regulación de cada uno de ellos? Lo vemos ahí abajo en esta diapositiva. En los fundamentos aquí solamente citamos los que dice la tesis, pero como acabamos de ver, las facultades de las autoridades fiscales están contempladas desde el artículo 33 a 69 ter. Ahí tenemos contempladas las facultades de las autoridades fiscales, pero sin una clasificación propia, sino que tenemos que irnos a cada uno de los artículos para ver de qué tipo de facultades se trata. Bien, ahora, ¿por qué se hace necesario este estudio y este análisis y tenemos que sacarlo así como un tema relevante? ¿Y por qué tenemos que saber las consecuencias jurídicas de este tipo de facultades de gestión? Bueno, pues porque hoy por hoy, ¿sí? Ahorita vamos a dar también algunos tips que tenemos que estar cuidando en estos temas, pero hoy por hoy, este ejercicio de las facultades de gestión es de las cosas que más le está redituando a las autoridades fiscales de una forma más barata para ellos, más ágil, más rápido. Y tan es así que dijeron, oye, pues vamos a apoyarnos también en las herramientas que ya tenemos para hacer otro tipo de notificaciones, ¿sí? Vamos a dar a la notificación que hacemos de estas facultades de gestión, porque se preguntaba aquí la autoridad, ¿cómo me aseguro que el contribuyente se entere de mi carta de invitación? ¿O cómo dejo ya un antecedente para que se acerquen? Bueno, pues se reforma este artículo 17K del Código Fiscal de la Federación y nos dice que la autoridad fiscal realizará las notificaciones, esto tiene que ver desde luego con el buzón tributario,
realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. Hasta ahí era el artículo 17K, fracción 1, hasta el ejercicio inmediato anterior. Y a partir de este ejercicio nos dicen, y podrá enviar mensajes de interés. Fíjense qué forma tan ambigua de definir el término mensajes de interés. O más bien, de decirnos qué nos puede notificar. ¿Qué nos puede notificar? Pues mensajes de interés. Y dices tú, ¿mensajes de interés para quién? Si vas a enviar una carta de invitación, no me interesa que me estés notificando, ¿no? ¿Mensajes de interés para quién? Bueno, revisando el Código Fiscal de la Federación, nos damos cuenta que esos mensajes de interés pues no están definidos en ninguna parte, como que hemos visto por parte de la actual legislatura, por parte del actual gobierno, una situación como de, ¿cómo pudiéramos decirlo? Como que muchas normas vienen escondidas con mensajes, simplemente con mensajes ocultos dentro de las normas, mensajes así como este que tenemos que ir a la exposición de motivos para ver qué es un mensaje de interés, y luego dices que me estás ayudando cuando en realidad me estás dando una patada debajo de la mesa, una patada en las espinillas, como dice un amigo. Oye, eso fue una patada en las espinillas. ¿Por qué las estás acá? Estamos sentados en la mesa platicando y acá por debajo dan la patada como para que no se vea y todos sonriendo, ¿verdad? Así son estas reformas que hemos estado viendo por parte del actual gobierno, de la actual legislatura. Nada menos tenemos ahorita el caso que se está discutiendo, que a mí sí me preocupa mucho, de que se está prolongando por 2 años más la presidencia del actual ministro de la Suprema Corte, que funge pues desde luego como presidente, donde se le dan 2 años más, en una propuesta de reforma donde cuando se hace esa propuesta no iba incluido ese artículo transitorio, y al estarse analizando se discuten todos los términos de la propuesta, y después ya cuando la van a pasar a la siguiente instancia alguien por ahí le pega el artículo transitorio donde se prolonga la presidencia del actual ministro que cumple esa función dentro de la Suprema Corte, y entonces te deja un sabor de boca, o sea, es como si tú estás firmando un contrato con una persona y dices, vamos a hacerlo ante notario, ¿no? Para que nos dé seguridad jurídica. Y entonces, órale, a ver, léalo. Imagínate, llega el notario y te dice, a ver, léalo, ¿estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, a ver, pues fírmale, y de último momento te cambian una hoja y te ponen otras cláusulas. Te cambian una hoja. Me dice aquí un mensaje que configuración de audio profesional en ¿cómo se? Configurar audio profesional, como que se está oyendo un audio. No sé si ustedes vean ese mensaje o si me están escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Seguimos bien. Sí, todo en orden. Perfecto, bueno, muchas gracias. Que me salió un mensaje aquí que decía audio escuchándose. Bueno, entonces estamos viendo esa parte así como que de pronto estás firmando y te cambian una hoja del contrato, ¿no? Así nos está pasando con esa reforma que prolonga la presidencia del que actualmente funge en la Suprema Corte como presidente, y así nos está pasando con este tipo de reformas donde nos dice, vean lo que dice la exposición de motivos. ¿Qué son los mensajes de interés? Y ahorita vamos a ver, no tiene mucho caso que listemos las facultades de gestión todas, así que vayamos leyendo uno por uno el artículo, no. Yo me quisiera ir más a cosas de cómo pueden sacarle provecho a esta plática, como cosas que pueden aplicar en el día a día, que pueden hacer un cambio que les implique ya una cosa que blinde un poco la información que les van a requerir a través de estos mensajes de interés, a través de todas estas facultades de gestión, que ahorita vamos a entrar también a ese tema, ¿no?
Y también una parte de cómo la autoridad va a presionar a los contribuyentes. Ahorita entraremos a esa parte, no me desvío. Entonces, estos mensajes de interés, dice el código, te van a poder notificar a través del buzón tributario mensajes de interés, y tú dices, ¿y qué son mensajes de interés? Pues lo buscan, no encuentran nada, y luego nos vamos a la minuta donde se da la exposición, la exposición de motivos, y nos dice que se estimó necesario que la fracción 1 del código se establezca la facultad de la autoridad de las autoridades fiscales para enviar mensajes de interés. Este artículo 17 no está dentro de los que se conocen como facultades de las autoridades, ¿sí? Pero es también una facultad de las autoridades fiscales, como nos dice aquí la exposición de motivos, o sea, ni siquiera el código, nos dice que eso es una facultad de la autoridad. Y me dice, enviar mensajes es facultad de las autoridades, ahí lo estamos viendo, esa copia de ese párrafo es una copia literal de la exposición de motivos. Y dice, las autoridades fiscales, se establezca la facultad de las autoridades fiscales para enviar mensajes de interés en los que se informe a los contribuyentes a través del buzón tributario. Ojo, ¿qué es lo que me van a enviar? Beneficios, facilidades, invitaciones a programas y aspectos relacionados con su situación fiscal, información útil para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Todo eso que acabamos de leer hace un momento es lo que se conoce precisamente como mensajes de interés. Y esos mensajes de interés, como lo acabamos de leer, no en el código, sino en la exposición de motivos, es una facultad de las autoridades fiscales. Y si nosotros esto lo vinculamos con esta tesis, pues no es una facultad de asistencia, es una facultad, pues a lo mejor de control, de vigilancia, ¿sí? Porque nos cita algunos fundamentos, nos dice, entre otros, si bien es cierto el artículo, si bien es cierto, las facultades de las autoridades fiscales las tenemos contenidas en el artículo 33 al 69 ter, también es cierto que esta tesis me manda en un caso al artículo 22, que es las facultades que tiene la autoridad para revisar las devoluciones de los contribuyentes. Entonces ahora acá, en esta exposición de motivos, encontramos una nueva facultad de las autoridades fiscales que parece una facultad, pues, de ayuda, ¿sí? Porque va a venir la autoridad a decir, ahí tienes un beneficio. Vamos a ver qué tipo de beneficios, que más que beneficios es en realidad una amenaza de las autoridades fiscales, es una legalización del soborno. Ahorita lo vamos a ver. Enviar mensajes de interés a través de buzón tributario de beneficios, facilidades, invitaciones a programas, aspectos relacionados con su situación fiscal e información útil para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Todo hasta ahí suena muy bonito. De hecho, si lo leyera alguna persona que no está inmersa en el ámbito fiscal, pudiera tranquilamente decir, vaya, hasta que tenemos un beneficio por parte de las autoridades, ya me van a notificar en el buzón tributario beneficios, facilidades e invitaciones a programas. Bueno, pues de hecho sí es así, nada más que, como decimos ahí, se está legitimando las citas intimidatorias a través precisamente de ese mensaje que estamos viendo ahí, porque nos dice el artículo 33, dice el primer párrafo de este artículo 33, se faculta al Servicio de Administración Tributaria para que lleve a cabo la celebración, estoy leyendo otro artículo, dice, las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente, ¿sí? Y me dice la fracción 1, proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía procurando explicar las disposiciones fiscales, ¿sí? Cosa que hacen en esas citas intimidatorias. Pues tienes ahí al administrador desconcentrado de auditoría diciéndote, oye, pues mira, aquí la regaste, aquí te detectamos estas omisiones, te estoy explicando acá de buena onda la situación fiscal en la que te encuentras y todo lo que te va a pasar, ¿sí? Así como informar sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las mismas, utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de tecnicismos, y en los casos en que sean de naturaleza compleja,
En los casos en que sean de naturaleza compleja, proporcionar material impreso digital de apoyo, ¿sí? Así como ejercer las acciones en materia de civismo fiscal y cultura contributiva para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Vean lo que nos está diciendo ahí. Nos pasamos a la... Bueno, continuamos con esa rápidamente. Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, invitarlos a acudir a dichas oficinas con el objeto de poder orientarles en cuanto a la corrección de su situación fiscal. Ojo con eso, para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, orientarles y auxiliarles a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello. Ojo con esto, Cuando nos está diciendo que las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán así a lo siguiente, y luego me dice proporcionar asistencia gratuita, ahí con eso de un plumazo están borrando o haciendo por lo menos más difíciles los medios de defensa en contra de estas citas intimidatorias de las autoridades fiscales en contra de los contribuyentes, porque bajo el disfraz de una asistencia o una ayuda gratuita, no hace la autoridad otra cosa, ¿sí?, que intimidar a los contribuyentes. Bajo el disfraz de explicar las disposiciones fiscales en un lenguaje llano, le dice, oye, pues si no cumples esto, te vas a ir al bote. Y, ay, cabrón, pues eso sí lo entendí. Pues entonces, ¿o cumples o qué onda? Te doy 15 días, tráeme los documentos, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene la autoridad fiscal en este tipo de facultades de gestión. Y lo hemos visto. Son muy atentos, debo decirlo, son muy amables. A menos pues que la discusión se torne compleja, que también me ha tocado caso verlos, donde casi hay una amenaza en contra de los contribuyentes así fuerte, pero casi siempre son muy atentos y te dicen, no, mira, es que si no presentas esta declaración, o aquí donde te estamos detectando esto, pues vamos a tener que ejercer las facultades de comprobación, y tú sabes que ejerciendo las facultades de comprobación puede derivar en que te encuentres en alguno de los supuestos que establece el propio Código Fiscal como delitos fiscales. Entonces esto, pues sí, parece que me están explicando atentamente las disposiciones fiscales, pero es en realidad una situación intimidatoria en contra de los contribuyentes. Eso es lo que estamos viendo ahora. Vean lo que nos dice en ese mismo artículo 33. Promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como la corrección de situación fiscal mediante el envío, y esto es la novedad para este ejercicio, seguramente algunos de ustedes ya lo estuvieron viviendo, donde nos van a estar enviando, ojo con lo que nos decía la exposición de motivos, invitaciones a programas, de paso a la fracción 4 del artículo 33, donde dice, promover el cumplimiento en materia de presentación de declaración, así como la corrección de situación fiscal mediante el envío de propuestas de pago o declaraciones prellenadas, ¿sí? Ahora ya no solamente tenemos nosotros que estarnos preocupando de que nuestra declaración coincida con nuestra contabilidad, con nuestras declaraciones informativas, con los pagos provisionales, con las declaraciones anuales, sino que además tenemos que estar viendo cuáles son estas propuestas de pago o declaraciones prellenadas por parte de las autoridades fiscales, ¿sí? Donde vamos a empezar a ver, y de hecho lo estamos viendo ya, una serie de inconsistencias o una serie de situaciones donde el propio sistema de la autoridad fiscal no se encuentra actualizado, y entonces estamos teniendo que estar nosotros investigando, revisando documentos, revisando declaraciones, revisando forma en que emitimos los comprobantes, qué requisitos sí llenamos dentro de los comprobantes, qué no, qué sugiere la autoridad, cómo lo está viendo la autoridad que debemos de llenar este comprobante, o cómo debemos de poner, capturar ciertas cantidades en las declaraciones, para que las declaraciones prellenadas que nos lleguen con posterioridad, nosotros podamos ver reflejados los números que tenemos en nuestras declaraciones con los números que tiene la autoridad en sus bases de datos. Pero digo, como lo dice muy acertadamente aquí,
pues nos están dando asistencia gratuita de cómo cumplir con estas obligaciones fiscales. Ya lo estamos viendo. Aquí les puedo hacer un pequeño paréntesis que tuvimos la oportunidad de asistir a una plática aquí en el Colegio de Contadores de Michoacán, encuentra su sede aquí en Morelia, Michoacán. Tuvimos la oportunidad de asistir a una plática que dio el administrador desconcentrado de servicios al contribuyente sobre el llenado de la declaración anual de las personas físicas, que es el tema que también ahorita, pues seguramente estamos relajados por esta prórroga que nos dieron desde el principio hasta el 31 de mayo, pero que seguramente otros ya empiezan a sentir la presión, ¿no? Donde nos decía, mira, ahorita este es el momento, y ojo con este tip que les voy a decir, Ojo con este tip, aquí pónganle atención a esto, no es mío el tip, es del administrador desconcentrado. Él nos decía que estuvo preparando el material, lo estuvo peloteando con su superior en el área central, inclusive conjuntamente con este material voy a enviar esa presentación que nos hacía favor de enviar el licenciado y maestro de impuestos Ignacio Sajay, de aquí de la Administración Desconcentrada de Morelia, donde estuvo peloteando esta presentación con su superior en el centro. Ojo con esto, y decía, este es el momento para tratándose de personas físicas, este es el momento en el que deben de capturar todos esos saldos a favor, el crédito al salario, el subsidio para el empleo, a veces se me revuelven los términos anteriores con los nuevos, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, aunque no las estén utilizando, aunque este subsidio para el empleo no se esté utilizando, este es el momento de cargarlo en la declaración anual de la persona física. Y todos aquellos saldos que de alguna forma beneficien al contribuyente de ejercicios anteriores, aquí la recomendación es esa: rastreen todos esos saldos, todos esos saldos a favor, todas esas pérdidas fiscales, todo ese subsidio para el empleo, ¿por qué no crédito al salario que se llamaba así antes? Todo lo que todavía ustedes consideren que puede generarles un beneficio en este ejercicio, en ejercicios posteriores, este es el momento de cargarlo en la declaración de personas físicas, porque si no lo hacen ahorita, cuando estén haciendo la declaración del ejercicio 2021 que se presenta en el 2022, les va a pasar lo que estuvimos viendo con las pérdidas fiscales de las personas morales apenas hace aproximadamente un mes, que no se detectaba la pérdida fiscal de ejercicios anteriores. Entonces, este es un paréntesis a esto que estamos viendo ahorita, y que les va a ser de utilidad para un tema que seguramente algunos, me imagino que han de estar escuchando esta plática, han de estar picándole en la computadora sacando sus declaraciones anuales. Ahí está el tip. Revisen todo aquel saldo que pudiera implicarle un beneficio al contribuyente, que pudiera generarles un beneficio en el futuro, aunque ahorita no sea necesario. Ejemplo clásico de esto, una pérdida fiscal. Una pérdida fiscal es probable que ustedes digan, bueno, pues es que en este ejercicio no tuve utilidad, es más, tuve una pérdida fiscal, si no la capturo, pues no pasa nada. Pudiera alguien pensar en eso, pero no, este es el momento donde dices, no, a ver, espérame, déjame rastrear todas las pérdidas fiscales que todavía el día de hoy puedan traerme un beneficio o en el siguiente ejercicio, y este es el momento de capturarlas, porque si no vamos a tener los mismos problemas que estuvimos teniendo con las personas morales. Bueno, y cabe el comentario aquí porque estamos hablando de las declaraciones prellenadas. Bien, entonces ahora vamos a tener que estar con este tema de las declaraciones prellenadas, que ya hemos estado viendo el problema que se está teniendo. Hemos incluso escuchado por parte de algunos especialistas que la autoridad fiscal está legislando a través del llenado de estas, o a través de los formatos de estas declaraciones. También comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que es pues, esto mismo que estamos comentando ahorita, y comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos.
Estos son algunos de los programas que las autoridades fiscales están ejerciendo como parte de estas medidas de gestión y que se están convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para los contribuyentes. Ya hemos tenido casos donde verdaderamente llevan muchísima documentación con la autoridad fiscal, en algún caso por ahí una camioneta una camionetita, una de estas de estas pequeñas de redilas, donde se le entregó toda la documentación y no obstante ellos, pues no se logró desvirtuar las observaciones que estaba teniendo la autoridad fiscal. Entonces, desafortunadamente, eso es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día, ¿sí? Y pues por parte de las autoridades fiscales, muchísimo más control. Por parte de las autoridades fiscales, más control, más vigilancia de los contribuyentes. Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Conviene atender estos programas, estas cartas de invitación, estos comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas y comportamientos atípicos? He escuchado personas que dicen, no, pues es una carta de invitación, si quieres la atiendes, si no quieres, no. En la experiencia que nosotros hemos tenido, en todos los casos, creo que ha sido siempre mejor atenderlas, ¿sí? Siempre es mejor atenderlas. Nada más si se tiene que tener mucho cuidado en el tipo de información que estamos proporcionando. También hemos tenido casos donde la autoridad en estas cartas de invitación desvirtúa algunos de los renglones en los que nos está haciendo las observaciones y al final, si es que se llega al tema del ejercicio de las facultades de comprobación, también hemos tenido casos donde la autoridad exclusivamente ya lleva a cabo la revisión solamente sobre algunos renglones o sobre algunos rubros o partidas de toda lo que integra la contabilidad del contribuyente. En la opinión de un servidor, sí es conveniente atender estas cartas de invitación. Es además una buena oportunidad también, si ya nos está llegando, para revisar verdaderamente cómo estamos en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. ¿Qué problema tienen también este tipo de cartas de invitación? De lo que nos ha tocado ver es que llega por muchos ejercicios fiscales. Hemos tenido algunas de las más recientes que nos llega en una misma carta de invitación, una revisión del ejercicio 2014, 15, 16, 17, 18, hasta de 5 ejercicios nos ha llegado. Y desde el 2019 desde el 2020 ya también nos han llegado algunas cartas de invitación y así 4 o 5 ejercicios. Entonces, pues sí es para la autoridad más fácil revisar de un solo golpe varios ejercicios fiscales, aprovechando que no tiene pues todas las limitantes que sí tiene que cumplir o que sí tiene como dique cuando se trata del ejercicio de las facultades de comprobación. Pero bueno, al menos nos estamos quitando logramos desvirtuar algunas cosas para entrar ya de lleno en un ejercicio de facultades de comprobación por un periodo, digamos, menor. Y ya hemos también tenido casos, eso también debo de decirlo, por eso es que me atrevo a decir que sí conviene atender estas cartas de invitación, donde verdaderamente se puede evitar el ejercicio de facultades de comprobación. Hemos tenido casos donde sí se ha logrado aclarar, donde sí se ha logrado desvirtuar y donde no ha ya continuado la autoridad con revisiones de siguientes ejercicios o simplemente ya no hace ninguna revisión. Ahí queda, ahí se logra desvirtuar, ahí se aclara y es por esta razón que nosotros decimos, sí recomendamos atender todos estos comunicados de las autoridades fiscales. Si bien es cierto que tiene muchas omisiones en cuanto a los procedimientos que se deben de seguir, también es cierto
que eso mismo agiliza los procedimientos para los particulares y en algunos casos, no en todos, el desvirtuamiento de este tipo de observaciones se lleva a cabo de una manera más relajada, vamos a decirlo así, más relajada, más que no deja de ser una presión para el contribuyente, pero sí tienen inclusive cierta flexibilidad por parte de las autoridades fiscales para poder desvirtuar este tipo de observaciones que nos hacen a través de estos medios. Entonces, en mi opinión, en mi experiencia, yo les diría, sí debemos atenderlas, pero debemos atenderlas inmediato, no dejarla que esto se vaya complicando, no dejar que esto se vaya creciendo. Hay que atenderlo inmediatamente. Inmediatamente ver qué es lo que nos están pidiendo, revisar todos los documentos, todo lo que tenemos que entregar y eventualmente podremos ya estar en la situación que se evite el ejercicio de las facultades de comprobación, o bien también puede suceder que no lo logremos evitar, que nos pasemos, que lo único que hacemos, como también ha sucedido, por eso no hay ninguna garantía, aquí nada más estamos platicando lo que nos ha tocado ver, que todo lo que le estamos dando a la autoridad, pues solamente le sirve para planear bien sus facultades de comprobación. Eso también ha sucedido, pero si lo ven desde otra perspectiva, nosotros estamos teniendo la oportunidad previa al ejercicio de las facultades de comprobación de revisar la documentación, de ver que estamos cumpliendo con toda la información pues, que se debe de tener y consecuentemente, si lo quieren ver así, ¿sí?, estar preparados para cuando llegue ese ejercicio de facultades de comprobación. Miren, yo aquí me gusta decir siempre lo siguiente, ¿sí? La mejor defensa es aquella en la que sometes a tu enemigo sin pelear. Sí, esa es la mejor defensa, porque habiendo un pleito, y esto que les estoy diciendo yo, lo dijo un fiscalista, muy bueno, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar de él. Este fiscalista se llamaba Sun Tzu. Él existió hace 2,400 años, ¿sí? Él existió hace 2,400 años y escribió un libro buenísimo de fiscal que se llama El arte de la guerra. Siempre me gusta recomendarlo. El arte de la guerra es un libro así súper delgadito que siempre me gusta recomendar que lo lean. Recomendación que estoy haciendo en este momento precisamente. Y se dice que es el libro de estrategia de negocios más estudiado de todos los tiempos. El arte de la guerra, del Sun Tzu, por cierto, baratísimo, casi en todas sus ediciones. Y vienen recomendaciones que hoy en día son aplicables a la materia, a los negocios, a la materia fiscal y a muchas otras cosas más. Entonces, concretamente de lo que estamos hablando aquí nos dice que si evitas confrontarte con tu enemigo, y evitas la batalla y logras someterlo sin que haya una batalla, esa es la mejor guerra, esa es la mejor batalla, porque siempre que se enfrentan dos ejércitos, aunque ganes, van a salir desgastados. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir con todo esto? Miren, estamos viviendo momentos donde verdaderamente aunque me vean chiquillo, yo sé que no puede ser chiste, pero bueno, lo que les quería decir es, nosotros tenemos ya en esto de los temas fiscales desde el 93, son un montón de años, y verdaderamente les puedo decir que nunca habíamos tenido tanta inseguridad jurídica en los tribunales. Yo siempre dije que el Tribunal Federal, en aquel tiempo Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues era un tribunal de caballeros, ¿sí? Era un tribunal, eran contiendas de caballeros, ¿sí? Porque aquí no veíamos ese tipo de cosas que se dan en otros ámbitos, por ejemplo en lo penal, que es una cosa muy fea, las cuestiones allá de los litigios en materia civil y demás. No, acá todo era así, una contienda de caballeros, donde se respetaban las reglas, donde se daba seguridad jurídica y demás.
Pues hoy en día podemos decir que todavía el Tribunal Fiscal es de las instituciones de justicia más rescatables. Y digo de justicia, aunque no pertenece al Poder Ejecutivo, digo al Poder Judicial, hacia el Ejecutivo, pero bueno, su función es administrar justicia, ¿no? Todavía sigue siendo uno de los tribunales más propios, más correctos que encontramos en todo el ámbito judicial. Insisto, no es judicial, es administrativo, pero bueno, cumple esa función. Todavía podemos decir que es así, pero ya cada vez más lo tenemos muy contaminado con un montón de personas que trabajaron en el SAT, y no tiene nada de malo de haber trabajado en el SAT, pero sí lo que sí sucede es que piensan como SAT. Tenemos esa situación, tenemos un poder judicial sometido por el Ejecutivo, un poder judicial que en Petit Comité ha comentado varias veces que sabe que tiene que emitir resoluciones en los temas que le son encargados por el Ejecutivo en favor de la Secretaría de Hacienda. Y esto que les estoy diciendo ni siquiera necesitamos haberlo escuchado para saber que es así. Vemos tesis que dicen son abiertamente en beneficio de la autoridad fiscal, y cada vez más se va reduciendo, las tesis que benefician a los contribuyentes. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es saber que esto es así, primero, ser conscientes de ello, y nosotros empezarnos a preparar desde antes. Es decir, si yo tengo un cliente, un contribuyente, que ya lo tenemos, que lo estamos viendo, que tiene alguna situación de 69B, ¿para qué me espero al encontronazo, no? En la medida de lo posible, yo debo de anticiparme a esa situación, anticiparme a estas facultades de gestión y anticiparme a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, y empezar a armar una estrategia que me permita que en el caso de que ya me encuentre yo en una situación de estas, la empresa o el empresario salga lo menos afectado posible. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, una de esas cosas es, pues si mi tema es facturas del 69B, pues si ya puedo empezar a trabajar en los entregables, en los contratos, en el tema de la fecha cierta y demás, pues vamos a hacerlo de una vez. ¿Para qué esperar a que la autoridad fiscal me llegue con una carta de invitación de estas características y tenga que estarlo todo haciendo a las últimas, con la presión que eso implica? Que aunque es una facultad de gestión, de todos modos la presión se siente. Si yo ya detecté alguna situación de incumplimiento por algunos comprobantes que no se declararon, algunos comprobantes que se emitieron erróneamente y demás, pues nosotros como asesores, y aquí estamos generando además la posibilidad de un trabajo adicional, de llegar con nuestro cliente y decirle, oye, mira, detecté esta situación y creo que le tenemos que dar atención pronta antes de que la autoridad nos esté requiriendo. A veces implicará presentar declaraciones complementarias, a veces implicará simplemente adecuar todo lo que nosotros tenemos, toda la contabilidad que nosotros tenemos, y ahorita les voy a dar una pequeña herramienta que les puede ser de utilidad. Esto es tan amplio, pero yo les voy a dar un granito así de arena que les pueda ser de utilidad, porque ahorita vamos a ver también otras facultades que tienen las autoridades fiscales, que son las medidas de apremio. Siempre que hablamos de estos temas, el tiempo se va volando, pero bueno, ahorita a ver cómo lo hacemos. Entonces, nosotros a veces implicará en la presentación de declaraciones complementarias antes de que la autoridad nos detecte, o a veces no conviene no presentar esas declaraciones complementarias, pero sí implica la modificación de todo lo que nosotros tenemos en nuestra contabilidad, el sustento de ciertas operaciones y revisión de ciertas partidas y demás, para darle materialidad y sustancia económica, porque otra vez llegamos a ese tema que se ha discutido tanto, que es esa materialidad y sustancia económica. Eso nos está llevando todo eso. Entonces, a que nosotros nos anticipemos a estas facultades de gestión, a esas facultades de comprobación, y le demos sustancia económica, porque si no, ahorita vamos a ver qué pasa si la autoridad ejerce sus facultades de comprobación y no atendemos
Por eso el tema se llama ¿cuáles son las consecuencias legales de las facultades de gestión? ¿Qué pasa si no las atiendo? ¿Qué pasa si sí las atiendo? Ahorita vamos a ver qué va a pasar con la reforma que existió este año. Entonces, la mejor estrategia es evitar que la autoridad fiscal pueda llegar conmigo, y si ya llega, bueno, estar preparados. También para eso les recomiendo la lectura de ese libro del Sun Tzu. Entonces, adecuar nuestra contabilidad, cumplir con los contratos de ciertas declaraciones y demás, tener las cotizaciones y demás. Ahorita nos pasamos a ese tema. Es que son tantas la información que necesito estarla leyendo ahí para que ustedes lo vean. Pero aquí la idea que les quiero transmitir es anticípense. Si ustedes lo quieren ver como una oportunidad de negocio, bueno, pues generen ese producto dentro de su oficina para que se anticipen y puedan hacer todas las aclaraciones pertinentes a estas facultades de gestión. Esa es la experiencia que nosotros hemos tenido, y créanme que varias veces hemos evitado el ejercicio de las facultades de comprobación, varias veces, sobre cantidades importantes. Entonces, cantidades de verdad importantes, y han sido aclaradas antes de haberse iniciado las facultades de gestión, evitando con ellas todo lo que implica, evitando con ello todo lo que implica el ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, mi recomendación es esa: sí atiéndalas, ¿sí? Acérquense a la persona que les está llevando a cabo la revisión, y habrá algunos casos que no sea así, habrá otros que sí, pero si logran desvirtuarlo, se habrán quitado verdaderamente un dolor de cabeza importante. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no atiendo estas facultades de gestión? ¿Qué pasa si no las atiendo? Bueno, se puede dar el caso que la autoridad inicie facultades de comprobación, ¿sí? Facultades de comprobación, que no tenemos mucho que decir de eso, las tenemos contenidas en el artículo 42, las principales: revisión de gabinete, que está en la fracción 2, facultades de visita domiciliaria en la fracción 3, revisión de los dictámenes de los contadores públicos en la fracción 4, revisión de comprobantes, y aquí en esta fracción 5, que es la fracción 5 de la revisión de los comprobantes fiscales, también todo aquello que tiene que ver con el tema de comercio exterior. Pero también metieron ahora ahí, y ojo con esto, también metieron ahora ahí en esa fracción 5 la facultad que tiene la autoridad de pedirle documentación al contador público sobre temas que tengan que ver con este tema de los esquemas reportables y demás, que va a ser todo un tema. Pero bueno, no nos desviemos. Ahorita nada más vamos a tocar muy de refilón, solo quiero que lo tengan ahí en su mente presente. Y el artículo 40, y la revisión electrónica, que también está en la fracción 9, creo que es la 9, si la mente no me falla. Perdón, la revisión de los esquemas reportables está más bien en la fracción 11. Bueno, pero es igual. Se regulan a través del artículo 49, que este artículo 49 del Código Fiscal de la Federación medularmente lo que me dice es que no se necesita, según su procedimiento, una revisión de gabinete, pero no se necesita para iniciar, o más bien, no se necesita para iniciar las facultades entenderlo con el representante legal, sino con la persona que se encuentre al frente al momento del inicio de las facultades. No tienes que dejar un citatorio para presentarte al día siguiente. Bueno, lo estoy tratando de resumir así muy rápido, nomás para tenerlo en el mapa. Bien, pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este ejercicio fiscal? Y esto que les voy a platicar ahorita, si no hemos visto que se esté ejerciendo, es porque apenas están modificando el reglamento para que estas facultades se lleven a cabo, o estén viendo quién lo va a poder ejercer. Pero además, esa es mi percepción, una percepción que no tiene ningún sustento más que la mera percepción. Además, creo que estas medidas de apremio no las estamos viendo en todo su esplendor al día de hoy por el tema de las elecciones, ¿sí? Porque pues ahorita nos conviene no incomodar demasiado al votante, ¿sí? Sí hay facultades de gestión, ciertamente, pero también muy light. No las hemos visto que aumenten mucho, pero dejen que pase este periodo
Y ustedes verán, lo que se necesita ahorita es dinero, ¿no? Pero, ¿qué tienen que ver las medidas de apremio con todo esto que estamos comentando ahorita? Estoy viendo el reloj porque el tiempo siento que se está yendo volando, ¿no? Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero que no obstante ello sea claro. Fíjense, las medidas de apremio no son una facultad de comprobación, son no sé si estas podemos llamar las facultades de gestión, no sé, no tienen una clasificación, ya veíamos la indefinición al principio de esta charla, pero las autoridades fiscales, ¿sí? Las autoridades fiscales tendrán a su favor las medidas de apremio. Me voy a permitir leer este primer párrafo nomás para ponernos en contexto. Dice, las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación cuando los contribuyentes, y ojo, contribuyentes responsables solidarios, esto es novedoso, los terceros relacionados, también novedoso, impidan de cualquier forma, por cualquier medio, el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden, ¿sí? Y en ese artículo 40 me establecen cuáles son las medidas de apremio. La fracción 1 es solicitar el auxilio de la fuerza pública. Fracción 2, imponer multa a los contribuyentes. Fracción 3, practicar el aseguramiento precautorio de bienes, ¿sí? Fracción 4, el ejercicio de la acción penal por el desacato de los contribuyentes a las autoridades, a los requerimientos de las autoridades fiscales. Entonces, dentro de practicar el aseguramiento precautorio, una de las cosas que son también novedosas aquí es que este aseguramiento precautorio va a poder ejercerse respecto a los responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, proveedores o incluso, ojo con esto, como dice el meme que mandan por ahí, pila con eso, terceros con ellos relacionados. También puede ser desde los proveedores y demás, que ya lo sabemos, pero un contador también es un tercero relacionado. Y más con este tema que ahora se establece una facultad para revisar a los contadores respecto de la información que tenga que ver con los esquemas reportables. Y con aquel acuerdo que se emitió para delimitar el monto de los esquemas reportables, que dice que son 100 millones de pesos del monto acumulado, y no se va a reportar, pero no dice nada de los esquemas reportables personalizados, pero no dice nada de los esquemas reportables generalizados. Ahí no hay tope, ahí no hay monto. O sea que si detectan que alguno de ustedes, de nosotros, está vendiendo planeaciones, pues bueno, eso se va a poder revisar, las esté vendiendo o no, la autoridad ya va a tener la puerta abierta. O si hay quienes dicen, no hay quienes dicen, así está el software de la autoridad cuando se trata de los esquemas reportables, donde dice, oye, si existe un impedimento legal para que un esquema reportable no se reporte, entonces repórtame eso, que no es reportable. Y dices, ok, está bien. ¿Y en qué casos consideras que hay un impedimento legal? Y me dice, pues si una estrategia, una planeación o un esquema, pues hablando con más propiedad, un esquema, consideras que no es reportable porque no rebasa los 100 millones, repórtame que no es reportable. Ah, cabrón, entonces ¿de qué sirve el tope este? Pues nomás me estás diciendo que no es reportable. Ok, pero entonces la autoridad fiscal sí va a poder revisar al asesor que no reportó que no es reportable. Discúlpenme la redundancia, pero es que es así. Oye, no reportaste que no es reportable, pues entonces te puedo pedir información y tú eres un tercero relacionado. O sea, caray, bueno, estoy poniendo en contexto a quien le aplica, porque lo que viene a continuación es lo que está más grave. Ojo con esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto que ven ahí subrayado, eso no cambió, eso ya estaba, ¿sí? Yo siento que el tiempo se está yendo muy rápido. Bueno, eso ya estaba. Lo que cambió es la forma en que la información que me puede pedir la autoridad el día de hoy y que se vincula con todo lo que estábamos comentando hace un momento que podemos ver como una posibilidad de nuevo trabajo y de que nos anticipáramos a esta posibilidad de la autoridad, de solicitarnos documentación e información. Por eso les digo, hay que anticiparnos. Ustedes pueden ver esto como una situación
abusiva por parte de la autoridad del legislador, lo es de hecho, pero también lo pueden ver como un área de oportunidad. Y también los invito a que lo vean así, un área de oportunidad para todos nuestros despachos. Es trabajo adicional, finalmente, pero cóbrenlo, todo eso hay que cobrarlo. Bueno, ¿por qué lo digo? Vean, ojo, las autoridades fiscales no aplicarán la medida de apremio prevista en la fracción 1 cuando los contribuyentes responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no atiendan las solicitudes de información o los requerimientos de documentación que les realicen las autoridades fiscales, o al atenderlos no proporcionen los solicitados. Fíjense nada más qué sutileza. Esta parte sí está muy sutil. Aquí sí debo de decir que quien asesora al Ejecutivo en estas medidas de apremio debe de ser una persona muy lista, muy sagaz en la materia fiscal. No creo que a Dante Delgado y esos cuates se hayan metido a esto, la verdad, no creo ni siquiera que les pase por aquí. Alguien estuvo metido aquí en esto, muy inteligente, con un muy buen manejo de las disposiciones fiscales. ¿Por qué digo esto? Vean, este párrafo parece que te libera de que no te apliquen la medida de apremio prevista en la fracción 1. ¿Cuál es esa? El solicitar el auxilio de la fuerza pública. ¿Pero qué me está diciendo? Al contrario, Censu, por si no lo habías pensado, te lo digo. Algo así dice este párrafo. Es decir, ok, no solicito la medida de apremio. Pero, si estoy ejerciendo cualquiera de las siguientes medidas de apremio, entonces, sí, o más bien, si no me estás entregando la solicitud, o si yo te estoy haciendo una solicitud de información y no la atiendes, o no atiendes los requerimientos, o al atenderlos no proporcionas lo solicitado, entonces sí te puedo aplicar la fracción 2 y la 3 y las demás. O sea, al contrario, Censu, si no atiendes lo solicitado, sí te voy a poder imponer multas o, como dice la fracción 3, practicar aseguramiento precautorio de bienes. Miren, si me lo permiten, para yo poder explicar un poquito mejor el alcance de esto, vamos a verlo en un ejemplo, ¿sí? Fíjense nada más dónde está la sagacidad de esta norma. Llega una auditoría ahorita en este momento, tocan la puerta y de la empresa de ustedes, llega una visita domiciliaria, tocan la puerta y dicen, oye, venimos a hacerte una revisión, una visita domiciliaria con relación al ejercicio fiscal 2000X, 19, 18, el que ustedes quieran. Y, pues en ese momento, te piden toda la contabilidad, información y demás. Y tú dices, no, yo he estado cumpliendo bien. Y te dicen, a ver, entonces, exhíbeme el acta constitutiva. Aquí está. Modificaciones al acta. Aquí están. Tus declaraciones. Aquí, hasta las pones así como las cartas en la mesa, ¿no? Aquí están todas. Informativas, mira, las presentas. Contabilidad, sacas las cartas, las pones en orden. Es más, las tienes en un archivero, pasaste la auditora ahí, en un mueble, ahí están todas. Oye, facturas de ingresos y de egresos, pólizas, ahí está todo. Aquí ya revisamos, están todas. Está todo. Y casi estás esperando que el auditor te diga, no, te voy a poner una palomita porque me has entregado todo. Fíjense nada más el alcance, ¿eh? Pero de pronto te deja el auditor un requerimiento de información y te dice, de todo eso que me estás dando, acredítame la materialidad y la sustancia económica de esta operación. ¿Sí? Quizá de estos ingresos, quizá de estos egresos. Y es ahí donde decimos, caray, a ver, ¿cómo que acredítame la materialidad y sustancia económica? Sí, acredítame la materialidad y sustancia económica. Pues dime eso, ¿cómo? Pues, y ahí es donde empezamos con todos los... Aquí es donde empieza la parte turbia, ¿sí? Bueno, ¿qué te doy? Pues, y dice el auditor, pues no sé. El que hizo las operaciones fuiste tú, no yo. Dame todo para acreditar que existió la operación, para acreditar que el servicio se proporcionó. Y dice el contador, o quien atiende esta visita, o representante legal, dice, pues ya te di todo. Si no, pero aquí no me acreditas la materialidad, ni la sustancia económica. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿qué más quieres? Y te vuelve a decir el auditor,
pues yo no hice la operación, tú dime, pues es que ya te di todo, no, pues eso no acredita. Ahí es donde empieza el problema, ¿sí? Decía un chiste que cuenta una abogada que es muy buena, la traigo aquí a colación nada más porque ella es la autora de este chiste y porque además puede parecer un poquito en contra de las mujeres, no es así, por eso digo la fuente, la abogada Magali Juárez Arellano, fiscalista, muy buena, muy destacada, y en alguna plática que yo asistía a esa charla que ella dio, decía, es que no debes de perder en cuenta que la autoridad es mujer, es la autoridad. Dice, entonces no importa lo que le des, siempre te va a pedir más. Eso decía la licenciada. Y le dices, mira lo que te traje. Y te dicen, sí, pero quiero más. Mira que vamos a hacer esto. Pues sí, quiero más y quiero más. Y tú dices, pues es que ya te di todo. Pues quiero más. Y dice, ¿y tú crees? Así, todo esto es dicho por la licenciada, que digo, la traigo a colación porque es un chiste contado por ella. Ella es muy buena, ampliamente recomendada, es buenísima, ¿eh? Entonces dice, sí, tú crees que vas a tenerla contenta porque le das y le das y le das, pero es mujer, te va a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces, no importa lo que le des, va a decir, dame más, y tú le vas a decir, ya te lo di todo, pues quiero más. Es chiste de la abogada. Bueno, pues así pasa con la autoridad. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque existe aquí una tesis que les voy a leer ahorita, me voy a brincar algunas diapositivas por cuestiones de tiempo. Esta, que es lo que se le ha dado en llamar la sentencia ROA, emitida por el magistrado instructor Juan Carlos Roa Jacobo, de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, donde de pronto él emite aquí un criterio, en una sentencia desde luego, donde redefine el concepto de contabilidad. No lo vamos a leer todo, nomás algunas cosas muy rápidas, donde me dice cómo podemos acreditar la sustancia económica y cómo podemos dar materialidad a los actos de los contribuyentes. Esta sentencia de tomo se las voy a dejar aquí en el material para que nuestro buen amigo Said se las haga llegar por las vías que él considere conducentes. Ustedes pueden verlo, insisto, como una situación abusiva, lo es, pero también pueden verlo como un área de oportunidad. Me explico. Vean lo que dice aquí, que la demostración de la sustancia económica es confiable, pues puede ser acreditada con elementos materiales, de ahí términos de materialidad. No lo voy a leer porque no es el motivo de esta charla, además porque el tiempo ya pues se nos está agotando. Pero fíjense todo lo que nos está pidiendo. Análisis escritos relativos a la necesidad o pertinencia de adquirir el bien o contratar el servicio. Documentos relativos al ofrecimiento de bienes o servicio. Documentos relativos, negociaciones previas. Es decir, que si ustedes estuvieron así mandándose un WhatsApp, oye, entonces, ¿qué? Si vas a querer el servicio y demás. No, pues es que el otro me lo dejó más barato. Bueno, te cambio la propuesta, tengo un 10%. Todo eso habría que estarlo pues, guardando de alguna forma. Documentos que acrediten la formalización propiamente dicha de la transacción, es decir, contratos. Aquí apenas vamos con los contratos, que estamos ahorita en una época de contractualitis, de contratitis, perdón. Documentos que acrediten el seguimiento de los compromisos pactados. Pues, ¿qué documentos? ¿Dónde puede verse que sí se pactaron esos servicios? Supervisiones, realización de reportes periódicos de avance. Nada más piensen ustedes en el servicio que ustedes dan. Que digan, a ver, tiene que haber un escrito dentro de la empresa que diga que sí necesitaban una asesoría fiscal de tales características. ¿Cómo lo estuviste ofreciendo? ¿Cómo estuviste negociando ese servicio? ¿Cómo le diste seguimiento a los compromisos pactados? ¿Cómo lo estuviste supervisando los trabajos? Reportes periódicos del avance, ¿sí? Opiniones escritas de asesores de por qué ese proveedor es idóneo. Documentos que acrediten aspectos relativos al sector. Opiniones de expertos, peritajes que digan por qué se necesitaba este servicio entre la empresa. Documentación que acredite la existencia de ofertas, o sea, hasta cotizaciones o ofertas, papelitos que ofrecían los proveedores. Correspondencia interna o con terceros, contadores externos de instituciones o instituciones de crédito. Bueno, estoy tratando de leerlo así lo más rápido posible. Fíjense estos que tienen signo de interrogación. Documentación que pueda demostrar el resultado del tipo de transacción de que se trata en la situación de terceros.
Es decir, que si yo contrato un servicio, tengo que ir con un tercero para ver, oye, ¿qué resultado te hubiera dado para ti haber contratado este servicio que contraté yo? Imagínate cuánto te va a dar información un tercero para que puedas hacer este análisis. Que tú dices, bueno, pues es exagerado. Yo aquí, cuando les digo área de oportunidad, ¿en qué consiste? Pues que traten de reunir la mayor cantidad de estos elementos, sobre todo en las operaciones de una mayor envergadura, ¿sí? ¿De cuánto es prudente? Pues no lo sé, porque también depende de qué tamaño sea el contribuyente. Habrá algunos que de 50,000 para arriba ya sean cantidades que consideren importantes. Habrá otros que digan, no, yo las operaciones de 500,000 o de 1,000,000 para arriba voy a tratar de reunir toda esta información que me piden aquí. Y cuando yo les digo área de oportunidad, me refiero a que si ya están viendo que algunos contribuyentes tienen E2, pues entonces, o tienen pues facturas de operaciones simuladas, sean simuladas o no, habrá algunos casos que sí, habrá otros casos que no, simplemente no se logró desvirtuar en el procedimiento del 69B, pues ya ustedes estén dándole toda esa sustancia económica, toda esa materialidad a esas operaciones y sirva esta sentencia ROA como una especie de índice de cosas que ustedes pudieran eventualmente recabar, juntar, para que tengan la póliza de la operación, su CFDI, su contrato, sus cotizaciones, sus informes, así. Si no lo tienen ahí anexo a la contabilidad, si por ejemplo las operaciones más fuertes, poder tener un archivo donde a cada operación le vayan reuniendo esta información para que, llegado el caso que tengan que aclararlo ante las autoridades fiscales, tengan un lugar donde tengan reunida toda esta información. Esa es la recomendación para que lo vean como un área de oportunidad. Hasta ahí ese comentario. Bueno, nada más aquí, miren, leo este último párrafo. Los medios de comisión en todo caso entenderán como parte del soporte de las operaciones o transacciones en las cuales se pretende la aplicación o obtención de un efecto fiscal benéfico para el contribuyente. O sea, todo eso que les estoy platicando ahorita lo deben de tener porque te da un beneficio para el contribuyente. Aquí empiezan a hacer esa reforma al artículo 5A del beneficio para los contribuyentes. ¿Por qué es un beneficio? Dice aquí, porque pues, te genera una deducción, un acreditamiento o eventualmente podría generar una devolución de contribuciones. Y fíjense cómo lo maneja este magistrado ROA, que es aquí donde decimos que el Poder Judicial ya está bien bueno, no es Poder Judicial, es parte del Ejecutivo. Dice, bueno, pues estas sentencias son muy pro-SAT. Dice, motivo por el cual formaría parte de la contabilidad del contribuyente. Es decir, todo esto que les estoy platicando ahorita es parte de la contabilidad, de tal suerte que no podría argumentarse que se trata de documentación ajena al causante. Es decir, me está diciendo, como todo esto es contabilidad, tienes que tenerlo, no puedes decir que no es tuyo, no importa que sea una cotización de un tercero, es tuyo, porque te está generando un beneficio, una deducción, un acreditamiento, entonces tienes que tenerlo ahí, porque es parte de tu contabilidad. Y entonces cuando tú dices parte de tu contabilidad, de pronto viene a mi mente, me regreso así rapidísimo, esta fracción que leíamos hace un momento de las medidas de apremio. Cuando te haga un requerimiento la autoridad en una visita domiciliaria y no lo atiendas, o al atenderlo no proporciones lo solicitado, entonces vas a tener una autoridad fiscal pidiéndote un montón de información y ese montón de información se puede hacer consistir en estos documentos que dice el magistrado ROA, que estoy seguro que el magistrado ROA jamás ha trabajado dentro de una empresa para que sepa lo que eso significa, estoy seguro, o si sí ha trabajado, pues no sé cómo fue que emitió esta sentencia, pero bueno, a lo mejor la necesitaba el Ejecutivo. Y entonces al atender eso solicitado va a poder el auditor con la mano en la cintura decirme, oye, pues no me estás acreditando la materialidad, no me estás acreditando, por ejemplo, el efecto que esa deducción causa en la contabilidad del tercero. Y dice, oye, pero ya aquí está toda mi contabilidad, te di todas mis declaraciones, te di todo. Pues sí, pero eso no es suficiente. No me diste un peritaje que acredite que ese servicio que tú me dices efectivamente lo necesitaba tu empresa. Y como no lo acreditas, ¿qué crees? Te voy a asegurar precautoriamente bienes. Y cuando habla del aseguramiento precautorio de bienes, modifican esta fracción 3 del artículo 40A, que aquí no me deja ver exactamente cuál es el artículo, creo que sí es el 40A. Entonces me dice,
Vean dónde estaban los depósitos bancarios en el inciso F hasta el 2020. A partir del 2021 están en el inciso A. Van por el billete, pues, esta administración le dice, como no me estás dando el efecto que pudo haber tenido esa deducción en un tercero, como no me puedes dar cotizaciones, como no me puedes dar peritajes que acrediten que efectivamente necesitabas esa deducción dentro de tu empresa, debes asegurar precautoriamente bienes, concretamente tus cuentas bancarias. Entonces, imagínense que eso lo hacen con la contabilidad del contribuyente, lo hacen también abriendo una compulsa en relación con sus proveedores, o abriendo una compulsa, o iniciando el ejercicio de facultades de comprobación en contra de un asesor fiscal, si a juicio de la autoridad algún esquema reportable genérico no fue reportado, de los que a juicio de la autoridad pudieran ser también aplicables a los contribuyentes. Vean, ese es el alcance de esta norma. Es una norma verdaderamente preocupante. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Y luego esto amarrado con la facultad que le dan como de juez en el artículo 46, fracción 4, a los visitadores para que ahí, en el momento del desarrollo de la visita, puedan valorar la idoneidad de la información que les fue entregada, valorar la idoneidad, si fue suficiente o si fue la adecuada. Entonces, el auditor ahí en el momento de la visita va a decir, no, pues lo que me dan no es suficiente, dame más. Y le vas a decir, ¿por qué te doy? Y te va a decir, pues es que no sé, el que hace las operaciones eres tú. Digo, eso lo estoy diciendo reiteradamente porque ya me ha tocado. Entonces vamos a tener una autoridad que de una forma rapidísima va a poder asegurar precautoriamente bienes. Va a iniciar la auditoría, por eso les decía con un caso práctico, inicia la auditoría, me pide la documentación, le entrego todo lo que ya les comenté y ahí mismo el auditor va a decir no es suficiente, me formula un nuevo requerimiento y como no le voy a poder cumplir todo lo que me pida, a un mes de haber iniciado la auditoría y sin haberme determinado un crédito fiscal, va a poder ejercer sus facultades, va a poder practicar el aseguramiento precautorio de bienes y va a poder paralizar la empresa, porque ustedes saben que si paralizan mis depósitos bancarios o mis cuentas bancarias, pues paralizan a la empresa. Aquí es donde cabe la valiosísima asesoría de todos ustedes de anticiparse a las situaciones y hasta poderle decir a un cliente, mira, dentro de las cosas que te vamos a hacer como una estrategia para salir de esto es sustentar todas tus operaciones en la medida de lo posible, porque estamos hablando a toro pasado, vamos a sustentarla e inclusive, ¿por qué no? Te vamos a ir creando una empresa, te vamos a poder ir creando una empresa para que, dado el caso de que te congelen cuentas bancarias, te congelen, inclusive te cancelen o suspendan el uso de tus sellos, tengan la posibilidad de seguir facturando, seguir cobrando, crear una empresa que pueda seguir facturando, cobrando y que, dado el caso, pues pueda seguir operando, ¿sí? Y esto, pues sí, es abusivo por parte de la autoridad, lo vamos a estar viendo, pero también es un área de oportunidad. Desafortunadamente, el trabajo que nosotros hacemos puede darse en estas situaciones, bueno, pero es peor si dejamos al contribuyente que se tenga que enfrentar, que tenga que darse un encontronazo con la autoridad teniendo este tipo de situaciones. Entonces, perdón por lo rápido, pero es que es muchísima información. La recomendación aquí es anticípense. Esto lo vamos a estar viendo sobre todo, y esa es opinión de un servidor, con aquellas personas que ya tengan operaciones con alguien que ha sido por ahí declarado como un EFOS. Entonces ahí es donde lo vamos a ver con mayor frecuencia. O aquellos contribuyentes que la autoridad quiera pues estar instigando o ponerlos de ejemplo, que ya hemos visto también casos así, que dice, pues porque sirve de ejemplo y con independencia de si tiene operaciones con EFOS o no, o NEFOS o no, esto es bien fácil, hacerle la vida muy difícil a ese tipo de contribuyentes.